Muy buenas a todos y a todas, soy Jorge Bellido, el CEO de Paneles Acústicos Ecocero y estoy hoy aquí para regalaros 7 acciones fundamentales para sacarle el máximo partido posible a una insonorización. Y os preguntaréis, ¿por qué yo, que soy el director de una empresa que fabrica paneles acústicos, os habla de insonorización? Bueno, pues lo resumo de forma muy rápida. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. Desde el principio me especialicé en física acústica y desde el año 2004 estoy trabajando en diferentes empresas relacionadas con la acústica y con empresas de insonorización. De hecho, en el año 2010 montó mi primera empresa y no es Ecocero. Es una empresa de insonorización y que a día de hoy sigue funcionando y de hecho es una de las principales empresas a nivel nacional de insonorización. Bueno, estas 7 acciones que os voy a contar ahora son, digamos que el ABC. Cada vez que nosotros vamos a diseñar un proyecto, lo hacemos en base a estas 7 acciones que lo que vamos a conseguir con ellas cuando se aplique es sacar el máximo rendimiento posible a la insonorización que hemos diseñado. ¿Estáis preparados? ¿Vamos allá? Venga, adelante. En primer lugar, cuando diseñamos una insonorización de un espacio como por ejemplo puede ser una oficina, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? Oye, tengo que invertir un montón de dinero en mamparas, tengo que tener unos tabiques divisorios muy potentes para que el sonido no salga de aquí, ¿verdad? Pues sí, es cierto, es decir, esa es la parte fundamental. Pero ¿qué ocurre en todos los espacios? Que yo voy a tener entradas de aire, de climatización, de datos de electricidad, bueno, pues un montón de agujeros, un montón de conexiones con otros despachos. Vale, pues estas 7 acciones, estas 7 herramientas que os voy a dar hoy, a lo que están enfocadas, ¿a qué es? A solucionar todos esos problemas que hacen que el ruido salga y se comunique con los despachos de al lado, que se comunique con las zonas comunes, y vamos a tratar de evitar que ese ruido salga hacia el exterior y a la inversa, y que el ruido que se genera en el exterior pueda entrar dentro de ese despacho y pueda resultar molesto, ¿vale? He dicho que son 7, así que si os parece empezamos con la primera. La acción número 1 está relacionada con la climatización. ¿Qué ocurre muchas veces cuando estamos diseñando un espacio? Que la climatización se diseña por conductos y habitualmente hacemos que pase de un despacho al despacho de al lado y al de al lado y al de al lado y va comunicándose interiormente entre despachos. ¿Qué pasa con eso? Que al final es un agujero enorme que tiene cada despacho y que hacen que estén comunicados el uno con el otro. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer cuando estamos deseando la climatización? Si tenemos la posibilidad de hacerlo, lógicamente. Lo que habría que hacer será lo siguiente, es que la climatización, el conducto principal quede fuera de los despachos y luego cada despacho tenga desde fuera, desde la zona de fuera, tenga su propia entrada individual, ¿vale? Ese es el consejo número 2. Acción número 2. Vale, perfecto. Ya hemos hecho la acción número 1, es decir, el conducto principal pasa por fuera y cada despacho tiene una entrada individualizada. ¿Cuál es la acción número 2 que nosotros recomendamos? Que esos conductos se realicen o bien con Climaverneto o con Ursa Air Zero, es decir, que se haga con materiales fonoabsorbentes. Y digo esas 2 marcas por poner una referencia, pero sabemos que esas marcas también tienen otros materiales que son de un poquito menos de coste, pero que no tienen esa absorción. Están por dentro forrados de un revestimiento metálico y no tienen esa absorción. ¿Para qué sirve el uso de estos materiales? Bueno, son materiales fonoabsorbentes de manera que el sonido, una vez que salga de mi despacho, porque aquí se va a generar ruido, una vez que salga del despacho, empieza a hacer un recorrido a través de esos conductos hacia el resto de los despachos y va a ser absorbido. Vamos a generar un silenciador que va a evitar que el sonido, cuando salga de mi despacho, pueda llegar a los despachos contiguos. ¿Qué ocurre con con una climatización estándar, con una climatización metálica? Que es muy reverberante y el sonido en cuanto entra dentro de esa climatización va a ir con toda la precisión, con toda la rapidez del mundo hacia el resto de los despachos. La acción número 3 también está relacionada con la climatización, pero esta es mucho más pro, ¿de acuerdo? Esta es ya a nivel pro extremo. ¿En qué consiste? Bueno, ya hemos dicho que los conductos principales iban a pasar por fuera de los despachos, que íbamos a tener entradas individuales y que además todos esos conductos, a ser posible, no vamos a hacerlos con estructura metálica, sino que vamos a hacerlo pues con material fonoabsorbente, como puede ser, hemos puesto los ejemplos de Climaverneto o el similar de Ursa. Pero, ¿qué ocurre si quiero hacerlo ya de manera perfecta y absolutamente silenciosa? Bueno, pues precisamente eso, que tengo que crear como una especie de silenciador. ¿Cómo se hace eso? Lo que puedo hacer es, en lugar de poner la rejilla de salida justo en la entrada, es decir, rompo la pared y meto la rejilla de aire acondicionado o la renovación de aire ambiental,
lo que puedo hacer es hacer un tramito en torno a 1 metro de largo y ese tramito lo puedo forrar con placa de yeso laminado. Es muy sencillo, es decir, una plaquita de yeso laminado, si puede ser incluso un poquito de lana de roca, y en lugar de ponerlo a ras del agujero, lo que hago es que me distancio 1 metro y creo una especie de silenciador, y a la salida del metro ya puedo poner la salida de aire o la renovación de aire ambiental. ¿Qué consigo con eso? Precisamente lo que he dicho al principio, crear un silenciador de forma que el sonido, desde que salga por el despacho, tiene que recorrer ese metro dentro de un material fonoabsorbente. ¿Y qué haré? Bueno, ya no solo conseguiré que el sonido no pase a los despachos contiguos, sino que no se oiga en el exterior y que el sonido del exterior, antes de entrar dentro de mi despacho, tenga que recorrer ese silenciador y se absorba. La acción número 4 son las barreras fónicas. Todos sabemos lo que son las barreras fónicas y para qué se utilizan y las usamos de manera habitual, ¿no? ¿Qué ocurre? Es decir, yo tengo un tabique o tengo una mampara y llega hasta el techo decorativo, pero no llega hasta el forjado. ¿Qué pasa? Me queda un hueco a través del cual se filtra el sonido de un despacho a otro y ahí colocamos una barrera fónica. ¿Qué es una barrera fónica? Es decir, estrictamente, ¿qué es? Es una lana de roca con un revestimiento de aluminio a un sitio, un revestimiento de aluminio al otro sitio. ¿Qué aislamiento tiene? Bueno, pues no voy a hablar de marcas concretas, pero el aislamiento está en torno a los 18 decibelios. ¿Qué ocurriría si yo quiero ser muy pro y quiero un aislamiento increíble y en lugar de colocar esa barrera fónica, lo que hago es hablar con el chico que nos está montando la placa de yeso laminado y decirle que me levante un tabique sencillito, placa de 15 con estructura de 47 y otra placa de 15 al otro lado y le coloco una lana de roca en medio? Probablemente me salga incluso más baratos, probable que me salga más barato, pero lo más importante es que pasamos de un aislamiento de 18 decibelios que nos aporta una barrera fónica a un aislamiento por encima de los 40 decibelios que nos aporta el tabique de placa de yeso laminado. Ojo, que son más de 20 decibelios de aislamiento lo que vamos a tener a través de los espacios que quedan con el forjado, tanto de los tabiques con respecto al techo como con respecto al suelo. Es mucho aislamiento y son agujeros enormes, es decir, lógicamente son espacios enormes que tenemos que cubrir. Buen truco ese. Vamos con la acción número 5. De todas formas, si hemos llegado hasta aquí, hemos aplicado las 4 primeras, ya lo estamos haciendo muchísimo mejor que el 95% de los proyectos que se vienen haciendo. Pero ojo, porque quedan 3 más y además son las 3 más profesionales, ¿de acuerdo? Son las 3 donde vamos a conseguir ya la absoluta perfección. ¿Cuál es la acción número 5 que seguimos habitualmente? Bueno, la acción número 5 es, oye Jorge, está muy bien todo lo que me cuentas, pero obligatoriamente tiene que haber agujeros dentro de ese despacho. ¿Qué hago con esos agujeros? ¿Qué se hace habitualmente? Bueno, pues lo más normal es que estemos en obra y lo que lleguen sea proyectar con un poquito de poliuretano. Error. ¿Por qué? Porque el poliuretano es aire. Técnicamente puede funcionar bien, pero acústicamente no hace nada. Es decir, es exactamente igual que si dejáramos el agujero sin tapar. Por lo tanto, ¿qué os recomiendo yo? Bueno, pues os recomiendo pasta de agarre, ¿de acuerdo? Para tener aislamiento lo que tenemos que tener es masa, por tanto, todos los agujeros que sean obligatorios que estén, es decir, paso de instalaciones, de datos, etcétera, etcétera, es decir, todo lo que sea romper la placa de yeso laminado para que dentro entren instalaciones, por favor, tapar todos los agujeritos que quedan alrededor con pasta de agarre y darle masa, aportarle masa a ese tabique, es decir, esa masa que le hemos quitado, volver a aportársela. Consejo número 5. Y vamos con la acción número 6. Esta acción se hace en la fase de diseño, es decir, en la fase previa antes de comenzar la obra. Cuando estamos diseñando los espacios, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo he dicho al principio, ¿no? Contratamos, ponemos la mayor cantidad de placas de yeso laminado, ponemos un cristal doble, la mejor puerta cierre con guillotina. Bueno, todo eso sabemos que hay que hacerlo, que es obligatorio, pero ahora que nos hemos gastado un montón de dinero en los tabiques divisorios, ¿qué hacemos a la hora de diseñar? Pongo un enchufe por un sitio y por el otro lado replico y pongo otro enchufe. Es decir, estamos haciendo un aislamiento increíble y lo estoy rompiendo por un lado y también lo estoy rompiendo por el otro. Bueno, ¿qué os recomiendo yo? Es sencillo, pero hay que hacerlo en la fase de diseño, que es separar esos enchufes, que no coincidan los agujeros. Al final, un enchufe, estamos rompiendo la insonorización. Con un enchufe, me refiero a un interruptor, cualquier cosa que haya cogido en la pared, que no sea con tornillo, estamos rompiendo la insonorización. Por tanto, os recomiendo que se separen, de que no estén enfrentados. Pero no solo eso, a ser posible, lo que os recomiendo es que estén en paredes opuestas, es decir, que se rompa por un lado con este despacho, por el otro lado los enchufes, los interruptores estén en la pared opuesta para que esa pared tenga la menor cantidad de agujeros posibles. La última acción es ya lo que mi madre diría rizar el rizo, ya es buscar lo más de lo más de lo más, pero bueno, si queremos encontrar el máximo aislamiento posible en ese proyecto que hemos hecho, es decir, sacarle también el máximo
rendimiento en decibelios posible, esa inversión económica que ha hecho el cliente con esa carpintería y con esa placa de yeso laminado, con todo el diseño que hemos hecho a nivel de clima y bueno, pues a nivel de no enfrentar instalaciones y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, pues lo último ya que podemos hacer, y ya os digo, esto es muy pro, es muy técnico, sería, bueno, hablamos antes de que obligatoriamente dentro de los despachos entra electricidad, entran datos y entran, bueno, pues un montón de cables que al final, bueno, tenemos que tenerlos ahí, van a estar rompiendo la insonorización y lo estamos teniendo dentro. Vale, ¿qué he dicho antes? ¿Qué había que hacer con ellos? Todos los agujeros taparlos con masa, taparlos con pasta de agarre, taparlos con yeso, bueno, eso funciona bien. Pero ¿qué es lo que funciona realmente increíble? Bueno, lo que funciona realmente increíble es durante un tramito de 1 metro, ¿de acuerdo? Durante ese tramito de 1 metro, al menos 50, 60, 70 centímetros, hacer un cajeadito hecho a medida de pladur, ¿de acuerdo? De placa de yeso laminado, como hemos dicho antes, con estructura y con lana de roca. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que el sonido, cuando se emite, no se encuentre directamente con el agujero, que por muy bien que queramos taparlo con pasta de agarre o con yeso, va a seguir habiendo huequecitos y va a poder transmitirse a otros despachos y va a poder transmitirse fuera. Lo que conseguimos es que previamente a ese agujero en la insonorización, el sonido tiene que hacer un serruquito de 50, 70, 80 centímetros, y puede ser 1 metro muchísimo mejor, hasta salir por ese agujero. Y ese tramo va a estar lleno de lana de roca. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que el sonido, si llega ahí pues a un volumen de 80 decibelios, en ese tramo de medio metro de 80 centímetros va a bajar 10, 12, 14 decibelios, y eso es muchos decibelios que se van a escuchar menos fuera o que se va a escuchar menos en el despacho del lado. Como habéis podido comprobar, estas 7 acciones son muy fáciles de poner en práctica, y mi recomendación es que poquito a poco vayáis incluyéndolas dentro de vuestros proyectos, porque van a hacer que los proyectos a nivel de insonorización, a nivel de aislamiento acústico, estén varios pasos por delante del estándar de calidad y os va a convertir en auténticos profesionales de la insonorización. Sin más, os agradezco este tiempo que habéis estado conmigo. Cualquier cosita que necesitéis, estoy aquí para ayudaros, no yo, sino todo el equipo de Ecocero. Y quiero daros las gracias a todos vosotros y a todas vosotras por ese tiempo que habéis estado ahí. Muchas gracias.